A ver, yo os voy a hablar de un tema un poquito diferente. A mí me ha tocado el tema de vacunar a las mujeres fuera de lo que es el calendario vacunal estándar, ¿no? Mujeres a partir de los 45 años. ¿Cómo justificamos el hecho de recomendar a esta señora que se vacune, ¿no? Pues porque te vacunas, porque si el virus del papiloma es un virus tan extendido en la población, tanto en hombres como mujeres, como ya han comentado mis predecesores, será importante estudiarlo, ¿no? Entonces, ¿qué prevalencia, qué gente se infecta el virus del papiloma? ¿Por qué es importante el virus del papiloma? Porque a la larga, esas señoras que van a tener esa infección pueden desarrollar a los 15, 20, 30 años posteriores una lesión cervical premaligna o maligna finalmente, ¿no? Lo que pasa es que es diferente a diferentes edades. Aquí hay tramos de edades. Las mujeres más jovencitas, entre 15 y 19 años. ¿Por qué 15? Porque cada vez la población femenina empieza a tener relaciones sexuales más tempranamente. Y un número importante de ellas, a los 15 años, ya han tenido relaciones completas, ¿no? ¿Qué porcentaje de estas infectan por primera vez? Contacto con el HPV. Pues en general un 43%. Entre los 20 y los 24 es un 37%, entre los 25 y los 29 un 30%, entre los 30 y los 34 un 22%, pero es que a partir de los 45 años las mujeres también contactan por primera vez con el virus del papiloma y es más o menos en un 13%, que tampoco es un porcentaje despreciable teniendo en cuenta la trascendencia que puede tener a la larga para la mujer, para su salud reproductiva y para su salud vital, ¿no? Bueno, sabemos esto y también sabemos que estos virus, por suerte, lo han comentado antes también, muchos de ellos se van a eliminar, a lavar, lo que se llama en medicina, no van a desaparecer de una forma espontánea. Pero ¿qué porcentaje de estos van a desaparecer? Eso también va a ser importante, ¿no? ¿Cuántos persisten y cuántos se aclaran? Pues bueno, igual que con la primoinfección, también con la persistencia de esta infección, hay diferencias a diferentes tramos de edad. No es lo mismo cuando una mujer es joven que cuando una mujer es mayor a 45 años. ¿Qué pasa? Para la primoinfección se infectan más las jóvenes que las más mayores, pero aquí es al revés. Justamente las más jovencitas se infectan más, pero también aclaran más de una forma espontánea su infección. En cambio, las mujeres mayores no. Eso lo veis aquí en esta gráfica. Por debajo de los 25 años, solo un 15% van a persistir con su infección. El resto la van a eliminar ellas solas. Entre los 25 y los 44, un 25% van a persistir con esta infección en su aparato genital femenino. Pero es que si os fijáis, a partir de los 45 años, el porcentaje de virus que se queda establecido en nuestro aparato es de un 40 y pico %. Con lo cual, sí que se infectan menos, pero van a persistir más cuando sean infectadas. Con lo cual, a la larga, dentro de estos 15, 20, 30 años, van a tener más probabilidad de tener un cáncer de cuello. Primero una displasia leve que puede llevarles al cáncer, ¿no? Entonces, quizá tendríamos que plantear que estas señoras, como mínimo, se les debería ofrecer la posibilidad de vacunarse porque, en cierta manera, van a estar protegidas. Bueno, sabemos que el cáncer lo van a poder tener por edad, por el virus del papiloma, porque se van a infectar también. ¿Y las vacunas? ¿Van a ser efectivas en estas señoras las vacunas? Porque, claro, todos los estudios vacunales se hicieron en chicas jovencitas, ¿no? A tema de hoy, a pesar de lo que ha comentado el doctor Julve, sí que se ha visto un descenso del porcentaje de patología cervical premaligna y maligna desde que a nivel mundial se está utilizando las vacunas contra el virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, se han hecho estudios de puente para poder inferir que esta vacuna, que se ha visto eficaz y efectiva y segura en la población joven, que está dentro de su calendario vacunal, se pueda recomendar también a mujeres por encima de los 45 años. ¿Cómo se hace esto? Pues con estudios vacunales, y lo que ellos miran son las MGTs, que es el porcentaje de mujeres que cuadruplican sus niveles de anticuerpos previamente a ser vacunadas y posteriormente a haber recibido la vacunación completa. Y esto se ha visto que, a pesar de que es verdad que la población joven responden más, la respuesta que hace una mujer de 45 años también es suficiente para que la vacuna se considere segura, eficaz y eficiente. Y por mi parte es todo, os dejo con la doctora Mañá, que sigue un poquito con el hilo de este tema. Hola, buenas tardes. Muy contenta de poder compartir mesa con todos vosotros. Mira, yo os hablaré, la doctora Coloma nos ha hablado de la mujer adulta sana y yo os voy a hablar de por qué vacunamos a la mujer que ha sido infectada por el virus del papiloma y que ya presenta una lesión cervical. En el tratamiento de las mujeres, el tratamiento excisional que realizamos a las mujeres que presentan una lesión de alto grado,
tiene una alta tasa de curación. Entre un 85% y un 95% de estas mujeres se curarán con el tratamiento, pero eso significa que existe un riesgo entre un 5 y un 15% de mujeres que persistirán con una enfermedad o tendrán una enfermedad recurrente. Y estas mujeres tendrán a la larga un riesgo de desarrollar cáncer de útero entre 3 y 7 veces mayor que respecto a la población general. Y este riesgo se va a mantener estable en los siguientes 10 o 20 años, o sea, durante mucho tiempo estas mujeres van a presentar un riesgo mayor de poder presentar patología asociada al virus del papiloma. Y no solo a nivel cervical, sino también vaginal, anal, vulvar, etcétera. Con lo cual estas mujeres están aumentando su riesgo de mortalidad por patología asociada al virus del papiloma en 5 veces. Por eso es tan importante el seguimiento de nuestras pacientes. Sobre todo esta patología aparecerá en los 2 primeros años, es cuando encontraremos mayor recurrencia de las lesiones. Hasta hace poco los factores de riesgo de recidiva se consideraba sobre todo que era el hecho de que en la conización los márgenes de la lesión estuvieran afectados. Hasta un 18% de las mujeres que tenían los márgenes afectados presentaban recurrencia frente a un 3% de las que no tenían los márgenes afectados. Ahora actualmente sabemos que el factor de recidiva más importante es la presencia del virus del papiloma de alto riesgo. Incluso mujeres que tengan una citología negativa, si la presencia del virus del papiloma es positivo, eso puede predecir que va a tener más precozmente una enfermedad residual. Por tanto, en esto un poco lo que quiero llegar es que lo más importante hasta ahora era hacer un buen tratamiento de nuestras pacientes y un seguimiento exhaustivo tras el tratamiento. Actualmente disponemos además para tratar a nuestras pacientes de la posibilidad de vacunarlas. Entonces, a raíz de los estudios que se realizaban en fase 1, 2 y 3 se empezó a ver que las mujeres que habían sido vacunadas, que presentaban una lesión, tenían un menor índice de recurrencia. Y aquí veíamos en esta revisión sistemática de 16 estudios observacionales de 21.000 pacientes que se habían tratado, 4.000 habían sido vacunadas, 17.000 versus 17.000 controles, y la reducción del riesgo de recurrencia en las mujeres vacunadas por el virus del papiloma tras una terapia excisional, presentaban una menor incidencia del 67% de CIN2 y las de CIN3 una menor incidencia en un 72%, independientemente de la edad y del momento de la vacunación. Digo lo del momento porque posteriormente han habido estudios en que parece que sí que influye el momento en que vacunes y aún faltan datos para poder decir como un dogma, pero sí que parece que si tú vacunas antes del tratamiento parece que la incidencia de nueva lesión disminuye es de un 0,9% respecto a las mujeres que tú vacunas justo después del tratamiento, que parece que es de un 2,1%, siempre menor que las no vacunadas, ¿no? Entonces, eso es algo que se está ahora estudiando un poquito más. Hay varios estudios para tratar este tema. El otro estudio es el estudio Venus, que se realizó en el San Carlos de Madrid, que aquí también comparaban el riesgo de recurrencia con la vacuna valente y tetravalente en relación a las mujeres vacunadas y no vacunadas. Y en el grupo de mujeres vacunadas la incidencia de lesión era un 4,3% versus las no vacunadas, que era de un 9,8%. Esto significaba una reducción del riesgo de recurrencia de un 57% en las pacientes que se habían vacunado. Entonces, la vacuna, ¿cómo podemos justificar que una vacuna que en principio es profiláctica, ¿no?, tenga un beneficio, no ha demostrado un beneficio terapéutico, pero cómo es que tiene un beneficio, ¿no? Porque en el fondo se ha de entender un poquito el mecanismo de lesión, para poder entender por qué intentamos justificar, ¿no?, que nos pueda ayudar. Entonces, aquí un poco es que tras el tratamiento de la lesión, a ver, Tras el tratamiento por el CIN2, que pueden quedar células residuales, aunque tú consideres aparentemente tienes unos márgenes libres, pero pueden quedar células infectadas en las criptas que tú no las detectes. Tú haces un test de HPV, te sale negativo, pero luego, con el paso de los años, esas puede reactivarse y eso sería como una misma infección que puede reaparecer, ¿no? Y ahí pueden volverse a generar la liberación de nuevos viriones. Otro caso que puedes tener de reinfección es de tejido adyacente que no hayas eliminado y que con el tiempo pues, esta lesión libere nuevos viriones. Has de tener en cuenta que la vacuna lo que nos trata es
lo que nos proporciona son anticuerpos que van a frenar al virus antes de acceder a la célula. Una vez el virus ya ha entrado en la célula, ahí ya el anticuerpo ya no nos hace nada. Entonces, a veces las pacientes pueden autoinfectarse desde una lesión que aparentemente estaba curada o que nosotros no veíamos, pero que puede ir liberando pequeños viriones que pueden acceder a la nueva célula. Antes, mientras el virión, aunque esté de una lesión cercana, no haya entrado, ahí podemos frenarlo con la vacuna. Una vez el virus ya ha dejado su ADN dentro de la célula, ahí ya la vacuna pues no es efectiva, ¿no? Entonces, este mecanismo también podemos encontrarlo que con las relaciones sexuales también la pareja, aunque sea una pareja estable, te puede reinfectar con el mismo virus o con otro virus. Y entonces tú, si estás vacunada, en ese sentido la vacuna sí que te protegería frente a una nueva infección, que estuviera incluida evidentemente el virus en la vacuna, ¿no? Otra cosa en la que otra posibilidad sería que nosotros, tu sistema inmune, tú te tratases, tus células quedaran, las células basales infectadas con el virus, y tu sistema inmune consiguiera mantenerlas a raya durante un tiempo, pero con la edad, como ha dicho la doctora, con el proceso de inmunosenescencia, tu sistema inmunológico ya no es capaz de mantener estas células frenadas, esto reactiva una lesión y ahí vuelves de nuevo a encontrarte con la enfermedad. En este punto, la vacuna no nos sería efectiva. Un poco como resumen de todas estas explicaciones, quería dar los argumentos entre lo que ha explicado la doctora Coloma y yo, por qué vacunaríamos o qué razones daríamos para vacunar a mujeres adultas, ¿no? Hay que tener en cuenta que las mujeres son una población muy heterogénea y que la mujer es una población muy susceptible de tener patologías, sobre todo a nivel cervical, por lo tanto la vacuna le va a beneficiar considerablemente, que la vacuna provoca una respuesta de anticuerpos muy alta, muy buena, con una alta afinidad y muy superior a los anticuerpos que genera la infección natural. Por tanto, tenemos como argumentos, tendríamos que el riesgo de adquirir la infección por el VPH, como nos ha estado explicando la doctora, no disminuye, se mantiene a lo largo de la vida, que cuanto mayor o más tarde nos infectemos, más riesgo de que esa infección pueda persistir, y si la infección persiste, más riesgo de que podamos presentar una lesión, que la mujer adulta que no ha presentado una infección previa o que en el momento en que la vacunamos no está infectada, es una paciente naïf, que en esta mujer sí tendríamos un éxito, un máximo beneficio de la vacuna, que la mayoría de las personas o de las mujeres no han estado expuestas a todos los serotipos contenidos en la vacuna, por tanto, si no han estado infectadas por aquellos virus, la protección sería máxima. Existen estudios, ¿no?, que nos demuestran que la protección y que la generación de anticuerpos en la mujer adulta es buena, que la vacunación protege frente o ayuda a disminuir el riesgo de recidiva de estas lesiones, que protege frente a patología del virus del papiloma en otras localizaciones, como nos comentarán los compañeros, que acelera, cuanto más vacunemos, aceleramos este objetivo que nos marca la OMS de eliminación del cáncer de cuello de útero en el 2030, que probablemente el hecho de que estemos vacunando a nuestras pacientes va a condicionar cambios en todos los procedimientos de cribado y en los tratamientos, y que es una vacuna que se ha demostrado segura, que si nosotros lo explicamos correctamente a nuestras pacientes es muy bien aceptada, sobre todo en las pacientes que han presentado una lesión cervical y que son especialmente sensibles, y que es importante que nosotros aportemos esta información, y como profesionales sanitarios tenemos un poquito la obligación de que nuestras pacientes estén informadas, de que sepan qué beneficios tiene la vacuna y de que ellas puedan, pues, cuando están fuera de financiación o de indicación médica, pues puedan también tomar la decisión de si se quieren vacunar o no. Como último, haré una pincelada, porque luego me parece que el doctor, el pediatra, también nos hablará de las nuevas recomendaciones del grupo de trabajo de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad. Esta es la última recomendación, es de julio del 2024, que se van aplicando ya en algunas comunidades, empezaron a finales de 2024 y en otras a partir del 2025.
Muy rápidamente, de los niños y niñas nos hablará el doctor Barragán. Solo comentar que es el cambio ya recomendado desde la OMS, de las pautas, desde que se comercializó la vacuna se han ido modificando un poco las pautas. Inicialmente se hacían tres dosis, posteriormente se pasó a 2 dosis separadas de 6 meses y actualmente el objetivo es vacunar de una sola dosis. Esto es de recomendación del grupo de trabajo de la OMS, que basado en estudios de alta calidad, pues vieron que tenían el grado de disminución de lesión, pues, y de alto nivel de protección individual que confería era más eficiente y conseguías vacunar a mayor número de población y consumir menos recursos, y por tanto un poco el objetivo de reducir el número de dosis, ¿no? Entonces, en hombres que tienen sexo con hombres, transgénero, en trabajadores del sexo y en mujeres que han sufrido abusos sexuales se recomienda una sola dosis si son menores de 25 años, y entre los 26 y los 45 años 2 dosis. En mujeres que han recibido un tratamiento por una lesión de alto grado, a cualquier edad se recomiendan 3 dosis, y en personas en situación de inmunosupresión, que es un grupo también muy heterogéneo con diferentes afectaciones, pero que el riesgo de infección quizás no es mayor que el resto de la población, pero si se infectan sí que el riesgo de presentar una lesión es mucho mayor. También se mantiene hasta los 45 años la pauta de 3 dosis, teniendo en cuenta que en el síndrome de WHIM se han de incluir los genotipos 6 y 11 en la vacunación, ¿no? En personas que conviven con el HIV, pues 3 dosis, en las personas que han sufrido trasplante óseos o trasplante de órganos de progenitores hematopoyéticos también 3 dosis, y en cursiva está perdonar lo que caracteriza a Cataluña, porque como sabéis las transferencias en salud, las competencias en salud están transferidas, y lo que está en cursiva hace referencia a las diferencias de Cataluña respecto al resto de comunidades autónomas. Y no me alargo más, disculpad por pasar mi tiempo.